eran los que iban... Muchas gracias, así es, Francis. Es el programa Vida Mejor en la ejecución de viviendas, pisos y techos. Aquí están ellos haciendo esta identificación de los hallazgos que ellos han revisado con un perjuicio de más de 130 millones. Escuchemos a Luis Urbina, él es el investigador del CNA. Es por ello que se puede notar que los fondos existían, pero después es importante mencionar la delimitación y el alcance de la investigación realizada por parte del CNA. Es importante hacer alusión que existen diferentes tipos de convenios que se suscribían, por lo cual se delimitó en 3 puntos focales para la presente investigación, en temas de vivienda, techos y pisos. Con base en ello, podemos apreciar que son convenios suscritos desde el año 2018 al año 2021. Este punto es interesante mencionarlo, que el actual ministro de CEDESOL nos brindó el acceso al SISEP, que es el sistema de seguimiento de los proyectos, que era donde se establecía directamente el proceso de la liquidación y los desembolsos que eran brindados por parte de la extinta CEDIS, donde se hacía el seguimiento de manera digital en primera instancia y posteriormente de manera física que se entregaba a la extinta CEDIS. Es importante denotar que este fue un insumo de mucho esfuerzo, porque el CNA se pudo trasladar de manera in situ a cada uno de los proyectos establecidos dentro de los convenios para corroborar si habían sido en primera instancia ejecutados. En segundo momento, importante hacer alusión de que los convenios eran medidos por metraje, tanto de pisos, techos y vivienda. Entonces corroboramos si el metraje era el adecuado y de conformidad al suscrito. Por ende, se llevaron a cabo diferentes diligencias, de donde denota en primera instancia ver la cláusula quinta del convenio, o de los convenios en general, donde se puede ver cuál era la trazabilidad y el momento de cómo se debía ejecutar los mismos. En primer momento se daba un primer desembolso correspondiente al 40% del proyecto, una vez ya suscrito con los entes ejecutores, que son las ONGs en su mayoría. En segundo plan, se brindaba un segundo desembolso por el 35%, pero siempre y cuando tuvieran liquidado el 35% del primer desembolso. De esta forma se pueden ver que sí existía una trazabilidad de conformidad a lo dispuesto dentro del convenio. Y por último tenemos que el tercer desembolso era correspondiente al 25%, pero se debería corroborar de manera digital que ya estaba liquidado el 65%. Y de manera documental física entregada a la CEDIS tenía que ser el 60%, disposiciones que no fueron en su totalidad correspondidas por parte de los entes ejecutores, y por ende se dio una afectación directa a las arcas del Estado de Honduras. Podemos apreciar que los convenios y los proyectos tenían diferentes denominaciones en cuanto al monto para los pisos, techos y viviendas, de los que, haciendo un muestreo y estableciendo directamente, los mismos eran destinados por pisos por un valor de más de 11.000 lempiras por 40 metros cuadrados, que es lo interesante de este presente caso. Tenemos los techos, que eran de 18.500 lempiras por 50 metros cuadrados de área que tenía que abarcar. Y las viviendas, que eran alrededor de más de 185.000 lempiras, que correspondía a 39.6 metros cuadrados. Estas disposiciones son de manera general y establecen un punto de análisis, porque en su momento el convenio se refería en su totalidad a diferentes proyectos que debían ejecutarse, cada uno de los mismos, rondando de entre 40 hasta 200 o inclusive más, dentro de los convenios que eran suscritos con cada una de las ONGs. Por ende, el primer punto de hallazgo y de interés es la cantidad del metraje liquidado de conformidad a los pisos y techos. Es importante hacer alusión que la cantidad de los techos correspondía a 11.122 proyectos, y de conformidad a ello, según el convenio y la totalidad de los mismos, se logró promediar por parte del equipo del CNA que correspondía a 44.15 metros cuadrados. Pero al momento de corroborar lo liquidado por parte de las mismas ONGs, conllevaba a que solamente había sido ejecutado 42.24 metros cuadrados del proyecto en sí. Esto es importante hacer alusión que había una diferencia de 1.91 metros cuadrados, que si lo vemos por sí solo podemos decir que es ínfimo, pero aquí es donde se mira el modo operandi tipo hormiga, cuando ya lo hacemos alusión de 191 metros cuadrados
por 11.122 proyectos que debían ser ejecutados, dándonos un perjuicio identificado de más de 7 millones de lempiras solamente para techos. En cuanto a los pisos, al ser más de 29.000 proyectos que debían ejecutarse y que fueron objeto de análisis de los convenios que el CNA delimitó del año 2018 al año 2021, es importante hacer alusión que la diferencia era de 2.99 metros cuadrados, conllevando a una totalidad entre techos y pisos de más de 35 millones de lempiras, únicamente comparando entre los metros cuadrados que debían ejecutarse con los desembolsos y los liquidados por parte de las ONGs. Esto es importante hacer alusión porque de conformidad a este primer hallazgo y primer punto de análisis de perjuicio, se realizaron diferentes visitas in situ a los diferentes departamentos, 7 en su totalidad, donde fueron El Paraíso, Choluteca, teníamos Intibucá, Comayagua, entre otros, donde pudimos apreciar de manera in situ si se corroboraba lo que ellos cargaban al CICEP y correspondía al convenio, y nos vimos con la noción, la acotación de que ni siquiera era lo que ellos cargaban como liquidado. Por ponerles un ejemplo, de 40 metros cuadrados que establecían para techos, dentro del rubro cuando se iba de visita in situ, se corroboraba que eran 13 los que habían ejecutado. Y esto era inclusive diferencial al momento de cuando lo que liquidaba directamente ya por medio de la plataforma CICEP las ONGs. Eso es importante hacer alusión porque inclusive aquí el perjuicio aumenta y es algo que es de denotar que era el modus operandi. Aquí, por ejemplo, se hizo una visita a Comayagua, La Paz, y se puede denotar que tenían 45 metros cuadrados de techo registrados en la plataforma CICEP, 50 que establecía el convenio que debían ejecutar, y en la visita in situ, por ponerles un ejemplo, era de 43.17 metros cuadrados de lo que se había ejecutado. De igual forma, teníamos elementos de piso donde tenían que ejecutar, donde tenían liquidados 40 metros cuadrados y se pudo corroborar que solamente se ejecutó 26.65 metros cuadrados, denotando que es un poco la diferencia en el sentido de sobrepasa la mitad de lo que ellos estaban liquidando, al no ser cierto esto y no tener el respaldo correspondiente para llevarlo a cabo. Otro de los hallazgos que fue punto de objeto de análisis es que se denotaba dentro de los convenios que la prioridad era el interior de las viviendas, pero al momento de la visita in situ y recabando mediante declaraciones de la misma población y la ciudadanía, se pudo denotar que se hacían los proyectos en el exterior de las mismas. Bien, compañeros, ahí escuchamos entonces esta denuncia que ha hecho de otro hallazgo de supuesta corrupción que está señalando el CNA en el programa Vida Mejor en la ejecución de elaboración de pisos, techos, viviendas y también otros en la extinta, se dice, en el marco 2019 y que está lógicamente hoy señalando fuertemente aquí en el CNA. Vamos a estar pendientes de más hallazgos, compañeros, para informarles a ustedes en HCH Televisión Digital. Con cámara de Alan Godoy retornamos a estudios.